Hola, soy Fernanda y hoy te voy a contar cómo es que escribir fantasía puede cambiar al mundo. El género fantástico es un género en el que se rompen los elementos de la realidad establecida. No es necesario que sea igual a la realidad. Esto puede implicar que haya tecnología que no está disponible todavía, como es el caso de la ciencia ficción, o también puede ser que exista magia o simplemente que haya un universo o un mundo diferente al que conocemos, o que los hechos históricos no hayan ocurrido en el orden en el que nosotros los conocemos. La gran ventaja que ofrece el género fantástico es que te da muchísima libertad. Y aquí es donde empezamos a platicar por qué nos puede ayudar a cambiar el mundo, el género fantástico, porque nos permite pensar no solo en lo que existe ahora, sino en todo aquello que podría existir o que en algún momento puede convertirse en realidad. Si lo piensas un poco, todo eso que ha sido creado por la humanidad en algún momento fue primero una idea. Y las ideas se pueden transmitir ya sea por medio de imágenes, por medio de libros, por medio de conversaciones. Aquí te voy a contar un poco de por qué decidí hacer este video. Hace tiempo estuve leyendo una colección de historias de corte fantástico, todas en el mismo universo. Este mundo tenía ciertos elementos de la época medieval, hay monarquía, hay príncipes, princesas, guerreros, pero también hay muchísima magia y tecnología futurista en este universo, es decir, hay viajes espaciales, hay autos voladores, este tipo de cosas. Además, en particular, en este universo, las mujeres ocupan posiciones de alto rango a nivel militar y también de gobierno, también muy altas. Es decir, gozan de bastante libertad en este universo creado. Lo curioso aquí es que hay un gran pero en este universo. Ya dijimos que hay magia, ya dijimos que hay tecnología, ya dijimos que hay muchísimos avances científicos, pero me extrañó muchísimo que no hay ningún método de control de la natalidad. Para mí eso es muy extraño porque si hay autos voladores, digo, ¿no puede haber algo como un poco de entendimiento de cómo funciona el ciclo femenino, cómo es la concepción y cómo evitarla? Eso es muy extraño, me pareció. Pero eso no fue todo. También noté que en varias de estas historias, de esta colección de historias, había un gran problema y era que estaba muy mal visto que se concibiera un hijo fuera del matrimonio, ¿no? Que hubiera relaciones íntimas fuera del matrimonio. Y era como el gran conflicto en varias de estas historias. No solo eso, sino que creo que la que más me choqueó, me molestó, era en la que la chica, la protagonista, para poderse casar con el príncipe, tenía que pasar una prueba de pureza. Sí, es decir, tenía que comprobar que llegaba virgen al matrimonio. Y me choqueó porque estamos hablando de un universo donde hay autos voladores, donde hay magia, donde pues tenemos una guerrera épica, una gran guerrera, y resulta como muy ilógico que de verdad sigamos instalados en estos conflictos que son de verdad, pues eso sí, medievales. No hay como una congruencia entre el avance que representa este universo y los conflictos narrativos. Ya bastante problemático es que ese tipo de pruebas de pureza sucedieran en la historia real como para que las traigamos a una historia fantástica donde nos podemos inventar lo que nosotros queramos. ¿Por qué replicar las cosas más feas de la historia? De hecho, es una de las cosas por las que elegí el género fantástico para los libros que estoy escribiendo, es precisamente la libertad de crear el mundo que yo quería. Les contaré algo personal. Hay un libro muy famoso que seguramente han escuchado de él, que es La Catedral del Mar, de Ildefonso Falcones, si me acuerdo bien. Está situado en la época medieval en Barcelona.
Y está muy interesante, empecé a leerlo, me atrapó. Sin embargo, y esto aquí viene un gran spoiler, o varios, para más o menos, no sé si una tercera mitad del libro, me encontré que era la tercera descripción en la cual una mujer era abusada sexualmente. Sí, entiendo que eso pasaba, pero para mí era demasiado fuerte. Sobre todo hubo un detalle que me molestó, no solo el hecho de que se representara tan repetitivamente esto, sino que, y aquí viene otro súper spoiler, el protagonista se casa y luego tiene una amante, y entonces la amante se pone obsesiva con él. ¿Y cómo es que el autor, porque esto lo hizo el escritor, cómo resolvió este pequeño problema en la trama? Ah, bueno, pues resulta que a la mamá del protagonista, de ella también habían abusado sexualmente y la habían prostituido, y ahora ella era una persona que trataba mujeres, ¿no? Que las comerciaba, que las prostituía. Y entonces lo que hace es volver prostituta a la amante. Y entonces así deja libre el camino para el hijo. Entonces, creo que la manera de resolverlo para mí fue como, pues muy cargada, muy mal hacia el papel de las mujeres. Es decir, una mujer que ha sido abusada se ponga a hacer que ahora otra mujer tenga el mismo destino que ella. Para mí no tenía como mucha lógica, la verdad. Y en ese momento decidí que ya no quería continuar leyendo ese libro. Era como, bueno, sí, así era la historia y era muy fea para las mujeres, gracias. Hasta aquí llegué y no lo terminé por esa razón. No porque estuviera mal escrito, pero eso para mí fue algo que ya no quise continuar. Aquí me gustaría invitarte, si a ti te gusta escribir, que elijas otras formas de crear el conflicto. No es necesario recurrir a todo eso que ya está muy visto, a todo eso que sí pasó y que era horrible. Si eres creativo, si eres creativa, bueno, pues invéntate nuevas formas de crear conflicto en la historia. Créeme que hay muchísimas. Quiero hacer un apunte en el cual una parte muy popular del género fantástico es el género de distopia, ¿no? Distopía. Esto significa lo que puede llegar a ser, pero que sería horrible que llegara a pasar. Tiene una función social muy importante porque nos alerta sobre qué podría pasar si seguimos como vamos. Es el caso, por ejemplo, de los Juegos del Hambre, donde se tratan temas importantes de qué es lo que pasaría con la segregación, qué pasa cuando hay un país que domina muy fuerte sobre otro, toca temas de imperialismo. Es importante traer estos temas a la conciencia. Hay otro libro muy famoso, que seguramente has escuchado de él, que se llama Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley. Yo lo leí en la secundaria, la verdad es que hace mucho que no o en la preparatoria me parece, hace mucho que no lo leo, pero por lo que me acuerdo y por lo que he escuchado comentarios, muchas de las cosas se han vuelto realidad, no de manera exacta, pero eso fue un libro que se escribió en 1932 y la forma de alienación y de búsqueda del placer y de alienarnos, pues la verdad es que muchas cosas se cumplieron. Ahora, entiendo que ese sea un género muy popular y para mi gusto, pues sí es importante que haya como esta forma de denuncia. Sin embargo, llego a tener la sensación de que está sobreexplotado. Te voy a poner ahora otro ejemplo también muy famoso de esta película que salió hace un par de años, 2 o 3 años, no me acuerdo exactamente, Black Panther, la Pantera Negra, en el país imaginario de Wakanda. ¿Por qué fue un fenómeno tan impresionante? Porque la verdad es que era una historia con unas situaciones que planteaba cosas diferentes, es decir, un país con altísima tecnología en medio de África, con unos recursos naturales valiosísimos que la propia gente podía aprovechar, la gente nativa de ese lugar, que no era un recurso que se había extraído y se había utilizado por otras culturas. Eso fue un descanso de la típica historia de superhéroe y también nos planteaba algo que, bueno, en este momento no es así, pero ¿y qué tal si eso pudiera suceder?
Para mí, ver en pantalla a una princesa científica y además de raza negra fue algo, la verdad, lo agradecí muchísimo porque era lo que no se me hubiera ocurrido antes, no se me había ocurrido antes, esa imagen no la tenía, no estaba en mi mente y agradecí muchísimo porque eso da unas posibilidades de imaginar otro tipo de escenarios a los que existen actualmente. Por eso digo que escribir fantasía te puede abrir posibilidades que no te habías planteado, tanto del lado distópico como del lado utópico. Y si lo piensas, aunque era un país maravilloso, de todos modos había cosas que resolver, de todos modos había conflicto. Es decir, el hecho de que proyectes cosas positivas no significa que tu historia se va a volver aburrida si lo sabes utilizar de manera correcta. Y como ya les contaba, elegí el género fantástico para plantear la historia que estoy trabajando, que ya está a punto de salir a la venta, que se llama 13 lunas de plata y que en un momento más te voy a revelar la portada. Decidí hacerlo en un mundo imaginario porque me gusta muchísimo ciertos elementos de la historia, de la tecnología que estaba disponible. Está inspirado en una época y en un lugar, más que nada para yo poder guiar sobre el clima, la tecnología disponible, la geografía, pero en donde tomé gran libertad fue en el tema de las costumbres. Si bien es un romance, para mí era muy importante situarlo de tal manera que sobre todo para las mujeres, no fuera igual a la realidad histórica, porque la realidad histórica era horrible, era muy fea. Ya hablamos, por ejemplo, de lo que sucede en la Catedral del Mar y yo no quería replicar eso, ni quería que mi protagonista muriera lapidada, que era algo que podría haberle pasado a un personaje como el que yo creé si hubiera vivido en una realidad histórica. En cambio, decidí hacer un universo, un mundo en el cual las mujeres tienen acceso a la propiedad, pueden educarse, pueden tener acceso a profesiones de prestigio y también acceso a los puestos políticos importantes y también a altos cargos militares. Por supuesto, no es un mundo perfecto. Todavía hay situaciones de injusticia, temas de clase, quien tiene más dinero pues tiene más oportunidades. Es decir, no es un mundo perfecto, pero quité los elementos que más me estorbaban o que más ruido me hacen en las historias, en los romances históricos. Y elegí esta libertad porque, bueno, a mí crear una historia en este universo me hace mucho sentido y quiero compartirla contigo. Y ahora sí, te voy a mostrar la portada de 13 lunas de plata. Aquí está. Bueno, te imaginarás que estoy emocionadísima de poder compartirte este trabajo, este nuevo libro, esta nueva novela de romance situada en un reino imaginario muy antiguo. Y es la verdad, estoy muy contenta con el resultado. Ya muy pronto saldrá a la venta y te daré más noticias. Espero que este video te haya gustado. Si es así, por favor, suscríbete a mi canal y dale a activar a las notificaciones y compártelo con quien creas que le pueda ser de utilidad. Nos vemos muy pronto.